Yo estuve revisando, A ver, un ratito que estuve ya vamos a empezar. revisando, Sí, ya vamos a empezar. ajá, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar con Ujú. y ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en una nueva actividad de la Central Gerontológica Internacional correspondiente a la Unidad de Psicología. Y hoy tenemos un interesante conversatorio sobre el aprendizaje en la adultez mayor y a cargo justamente de dos profesionales muy importantes de la unidad. Entre ellos está el licenciado Juan Campaña Miranda, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Un destacado psicólogo peruano de amplia trayectoria y que el día de hoy estará también compartiendo con una amiga también de Cuba, que ella se trata de Clara Lick, que es licenciada en educación, máster en educación en diseño de sistemas, estudio y trabajo, máster en educación médica y doctora en ciencias pedagógicas. Qué interesante realmente lo que manifiestan nuestros profesionales que van a conversar sobre un tema tan importante como es el tema del aprendizaje en la adultez mayor. Así que, bueno, le damos la palabra en este momento a Juan Campaña, el coordinador de psicología. Gracias, Luigi, por tu presentación y buenas noches, Clarita, una colega de Cuba que nos va a dar una amplia información Buenas sobre su noches a labor ambos. de formación profesional como también de experiencia en el trato con adultos mayores. Yo le voy a hacer una cuestión de anécdota, una introducción a este tema que posteriormente Clarita nos va a hacer una ampliación. Yo les cuento que en el año 1972 yo todavía era un técnico en electrónica, todavía no era psicólogo, ni siquiera pensaba hacer estudio de psicología. Eso fue en el año 1972. Eh, Ingresé a una empresa que vendía en ese momento calculadoras electrónicas, ¿no? Que recién ingresaban al Perú. Entonces, como yo era técnico, no tenía mucha labor en el campo técnico, ¿no? Como servicio de postventa. Entonces, me mandaban a hacer una labor de instrucción, ¿no? A los clientes. Y me acuerdo mucho que fui a un banco y me tocó, pues, trabajar con adultos mayores, ya en las puertas de la jubilación. Así que comencé a decirle, señor, así en un papel, ¿no? En un cuaderno, usted va a poner la cantidad que va a multiplicar. Vamos a poner que viene un cliente y le va a cambiar $30. Ya pone usted 30, ¿ya? 3 0. Le presiona la tecla por, ¿ya? Y después el tipo de cambio que tenemos, que era 29.30. Y después presiona la tecla igual. Miren, igualito como en el papel que está escrito, usted presiona las teclas, ¿no? Acá en este tablerito del 1 al 9. Entonces, trataba yo de explicarle lo más sencillo posible, ¿ya? Y al final me decía, señor, ¿por qué harán las cosas tan difíciles? Yo no entiendo, me dijo, yo no entiendo. Estaban acostumbrados a su maquinita, ¿no? Tata, una vuelta, 10 vueltas para allá, 5 vueltas para acá, otra para acá, y ahí le daba el resultado. La verdad es que yo nunca lo aprendí en esas calculadoras mecánicas antiguas, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que tuve después, ¿ya? Como lo único que yo, bueno, tenía era paciencia, ¿no? Por eso me mandaban siempre como instructor de adultos mayores, ¿no? Sin pensar y decía, pero ¿por qué, no? Entonces, ¿por qué? Otros que iban, que eran vendedores, ¿sí? ¿No? No iban porque, no, yo no puedo, me aburre, no puedo enseñarle a esta gente que burra, ¿no? ¿Cómo no van a entender? ¿No? Entonces,
para mí yo no lo tomaba así. Cuento que yo no era psicólogo, ¿eh? Bueno, eso lo fui aprendiendo y tomándolo en cuenta. ¿No? Ya más tarde, cuando yo a los 60 años me fui a estudiar psicología, ¿ya? A los 60 años, también tuve una experiencia. No, ¿qué pasaba? Yo leía, pues te leía, ¿no? Entonces no lo entendía bien, pero tuve una ventaja. Previamente me había ido yo a estudiar un curso de lectura veloz. Entonces terminé leyendo pues 1950 palabras por minuto. Entonces, eso la verdad que a mí me ayudó muchísimo, porque yo, mientras una persona normal, ¿no? Compañero de estudio, joven, leía una página, yo ya lo había leído 3 veces, ¿ves? O más. Entonces, eso me ayudó, porque también tenía ayudas mnemotécnicas. Bueno, el asunto es que cuando fui allá a estudiar la psicología, a entender el cerebro, recién me di cuenta por qué el adulto mayor demora, ¿no? O es más lento en el aprendizaje. Entonces existe, ya luego nos va a explicar, ¿no? Nuestra colega Clarita, ¿no? En este tema. Pero encontré que se llama andragogía. ¿Qué es esto? La andragogía es el estudio de los métodos de aprendizaje para adultos mayores, así como las técnicas y estrategias que se utilizan para enseñarles. Se basa en la idea de que los adultos aprenden diferente a los niños. Entonces, está bien, si por un lado tenemos esa falta de capacidad, ¿no? Para poder entender en las cosas, hay otras técnicas que para eso están los especialistas, ¿no? En enseñar a los adultos mayores. Y ahora, por ejemplo, como experiencia, yo soy profesor de adultos mayores, ¿no? Como psicólogo doy terapias de gimnasia mental para ayudarlos a mejorar su memoria. Entonces, los adultos mayores, he encontrado yo, que aprenden a través también de sus experiencias. Toda acción formativa dirigida hacia los adultos mayores debe incluir una participación activa, práctica y ofrecer técnicas y metodologías implementables que mejoren de inmediato su actividad cotidiana. Entonces, entendiendo esto, yo les enseño también con parábolas, con fábulas, porque eso les ayuda a entender mejor un tema que podemos tratar. Entonces, esto me da muy buenos resultados. Entonces, el aprendizaje en el adulto mayor depende más bien de su voluntad y no de la edad, porque puede tener 60, 70 u 80 años, pero si ya vive una vejez sedentaria y no le interesa, ¿no? Más bien no le va a dar, no le toma importancia y lógicamente no va a aprender, porque para aprender se necesita interés, voluntad, atención, concentración. Entonces, el aprendizaje en el adulto mayor depende más bien, como digo, de su voluntad, ¿no? No de la edad. Y porque muchos dicen, no, yo para qué, ya estoy viejo, ya, ¿no? Son conformistas. Entonces, no hay desarrollo creativo. Pero una persona, adulto mayor, activa, que tiene sueños, es creativo, está pensando qué hago mañana, entonces lógicamente sus 5 sentidos van a estar a la espera de que te le des información. Entonces es más fácil poder procesar la información cuando tenemos los 5 sentidos puestos, ¿no? Aquí encontré un párrafo, un concepto que dice aprendizaje y envejecimiento. En los resultados de gran parte de las investigaciones se encuentra la afirmación que el envejecimiento se acompaña de un declive progresivo de la atención, el aprendizaje y la memoria,
Y este declive en el aprendizaje es lento, ¿no? Y presenta características peculiares a nivel intra e interpersonal. Con la edad, los mecanismos básicos del aprendizaje se tornan más lentos. Se reduce la velocidad, la capacidad atencional y la energía. Entonces, el aprendizaje verbal parece tener un claro declive alrededor de los 60 años. Esto lo escribió, ¿no?, en su libro Wignall en 1990. Entendiendo esto, es que como especialista en adultos mayores, tomo en cuenta cuáles son, ¿no?, los déficits que tiene, ¿no?, atencionales un adulto mayor para poder, ¿no?, proceder en una enseñanza adecuada con todas las técnicas que representa atender a un adulto mayor y nos pueda entender mejor. No hay edad para aprender. Lo que hay es falta de interés en aprender algo. Bueno, estas experiencias, ¿no?, transmito, ¿no?, para que nuestra colega Clara Liklón Rangel nos dé una información adecuada y profesional al respecto. Te dejo, Clarita. Muchas gracias, pero me has dado pie para muchas cosas, sobre todo para decirte que no soy tan profesional como tú piensas, es decir, ambos somos profesionales. Tú has demostrado un dominio de la actividad precioso. Mira, dijiste algo que es esencial. Hace falta voluntad para aprender, porque como bien ha dicho la doctora Saravetsky, hay procesos en que se van deteriorando porque se van desgastando, y la capacidad de aprender en el ser humano siempre está latente, sobre todo porque tiene una estructura, como tú lo dijiste, un sistema nervioso, un cerebro que le permite hace poco. Y decía, bueno, ¿por qué las personas aprenden? Y las personas siempre hay una actitud frente al presente, pero también una proyección de futuro. Y pienso que eso es lo que hace que las personas pierdan el deseo, la voluntad, el hecho de que la sociedad, sobre todo, nos apabulla con los estigmas viejos de que ya a esa edad no hace falta estudiar, de que ya a esa edad no es importante estudiar. Sin embargo, esa es la edad de estudiar. ¿Por qué? Porque se activan todos los procesos el desarrollo mental, todos los procesos que ocurren en la mente del ser humano, se ejercita la mente también como un músculo y se le da la posibilidad a ese músculo de mantenerse vivo, de mantenerse activo, de deteriorarse más lentamente, porque ciertamente el desgaste físico que se va atenuando en la medida en que la actividad y la comunicación puedan satisfacer determinados intereses y mantengan viva la voluntad, el deseo de la persona de aprender y posibiliten que ese aprendizaje se aplique a la vida y se mejore en la vida de la persona. Porque tampoco es aprender por aprender. Es decir, la persona que aprende, como te decía, siempre lo hace pensando en hacer algún uso de ese conocimiento. Y si nos dicen que llegamos a la vejez y que ya no nos hace falta, y todo el mundo nos dice y no los creemos y no demostramos que sí, que nos hace falta para ser más útil a nosotros mismos y más útil a los demás, porque ¿de dónde sale esa sabiduría que se le atribuye a las personas mayores? Esa capacidad que tiene la abuela, la tía mayor,
de cuando llega el sobrino o cuando llega el nieto con un problema, ella le puede dar soluciones y le puede anticipar los posibles procesos, cómo se desencadenan. Esa sabiduría emerge de eso, de la posibilidad que ha tenido esa persona en función de las problemáticas de su entorno. Si no, no pudiera hacerlo. ¿Y cuántos entonces abuelas y abuelos serían menos queridos por sus nietos porque son menos útiles para ellos? El apego que los nietos tienen generalmente a las abuelas se debe a eso, porque en ellos siempre van a encontrar un refugio, una solución a los problemas, una manera de hacerle más alegre y más viable el vivir. Y es por eso, porque hay una experiencia, hay un conocimiento, hay un saber que se ha acumulado, no solo por los años, sino también por el ejercicio de las relaciones interpersonales, por el ejercicio de la comunicación, por el ejercicio de leer, de mirar, de aprender, como tú decías, de las experiencias de vida y las experiencias de otros. Cada vez que llega un joven a un adulto mayor con una problemática, él aprende también de ese joven, aprende también de esa problemática. Y si después ese joven regresa y le dice, abuela, tú tenías razón, más satisfacción adquiere esa persona en mirar y analizar los procesos de la vida. Entonces, ser viejo no es malo, solo lo hacemos malo, no ser viejo es casi Esperamos un momentito porque la comunicación no es buena, el internet, entonces hay estos lapsus, ¿no? Tener paciencia, porque no es de acá, estamos, Clarita es cubana, entonces está, ¿no? Ya nos había informado que a esta hora no hay una buena comunicación de internet. Ahorita se ha interrumpido totalmente su comunicación. Esperemos que vuelva en un momento, pero yo creo que hay que comentar un poco también de lo que acaba de decir, que es muy importante también, ¿no? Juan. Sí. No Sí, yo sé. lo que quería agregarle Sí. es de que ya los adultos mayores, ¿por qué se viene este problema de la falta de comunicación, no, perdón, del aprendizaje? Es porque nosotros tenemos en el cerebro, ¿no? En la parte central inferior, también un cerebrito responsable del aprendizaje, que es el hipocampo. Y este hipocampo se va reduciendo, va perdiendo neuronas. ¿Ya? Entonces, por eso es que esa facultad que tenemos del aprendizaje se ve forzada por esta incapacidad del hipocampo de poder responder a toda esta codificación de la información. ¿Ya? Otra de las cosas. Nosotros, quiero hacer una analogía. ¿Se acuerdan? La computadora. Llámese una PC o una laptop. Antiguamente teníamos, cuando recién comenzaba la evolución, teníamos una memoria RAM de 256, pasó a 512, después a 1000, ¿no? A 1 mega, a 1 giga de RAM, ¿no?
y después a medida que iba pasando la tecnología, iba aumentando ¿no? Sí. de gigas, ¿no? La RAM. Hoy en día ya hay laptop con 16 gigas de RAM. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad de procesamiento es mucho más rápido y tiene más memoria. Entonces la memoria también se puede almacenar ya hasta más un tera, ahora ya pasamos ya de 1.000 millones, ¿no? de gigas de memoria. Pero vamos a remitirnos al anterior, cuando recién empezaba. Entonces, la velocidad, ¿no? de trabajo, de procesamiento era lento. Teníamos que esperar y no hacer tantas cosas, ¿no? Bueno, para el Word era suficiente, ¿no? Entonces, y guardábamos en la memoria. Entonces hablamos de una velocidad lenta de procesamiento. Ahora, al contrario, ya es más rapidísimo, incluso podemos hacer varias cosas simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, la memoria en la persona es parecido a esto. Hago esta analogía. ¿Por qué? Porque cuando uno está joven, ¿no? Tiene una laptop actualizada, ¿ya? Con 12 o 10 o 8 gigas de memoria RAM, o sea, memoria de trabajo, y alta capacidad de memoria. ¿Ya? En adultos mayores es como si tuviéramos 1 giga de RAM, ¿ya? Y 512 gigas de memoria. O sea, nuestra capacidad de procesamiento es más lenta. Entonces, eso es lo que pasa ahora con el adulto mayor. Cuando estamos jóvenes, estamos una laptop actualizada. Ahora que estamos adultos mayores, estamos con una laptop de hace 20 años. Para que tengan una idea, ¿no? Entre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de trabajo, que es la memoria RAM o el hipocampo, que tiene esa función de procesar la información para luego después guardarla, ¿no? Justamente ya retornó a la sala. A veces fue, ¿no? Está muy inestable su red. Sí. Ya. Sí, bueno, entendemos qué es eso, ¿no? Entonces, quería preguntarte también algo que tiene que ver mucho con esto del conocimiento. Pero hay una cosa que también, acá hay un factor importante, ¿no? El constante entrenamiento, o sea, una persona que tiene, ¿cómo podemos decir? Una actividad intelectual, ¿no? Constante a lo largo de su vida, probablemente va a tener un gran desarrollo intelectual cuando ya sea mayor, por todo este proceso, o sea, ha desarrollado habilidades intelectuales, por decirlo así, ¿no? Entonces ahora lo manejas incluso mejor que cuando era joven, también puede ser. No sé, ¿qué piensas tú sobre eso? Acá también está entrando. Sí, eso tiene una explicación. Claro. A medida que una persona más actividades tiene... Sí, ahí está de vuelta. Ah, ya, a ver, Clarita. Ya está de vuelta. Uy, ahí está. Acá le veo que está el micrófono abierto. Adelante, Clara. Bueno, no le escucho a ella. No se oye bien. Dice, está hablando. No se oye bien. Sí. El micrófono está también intermitente. Puedes hablar, Clarita, todos estamos esperando. Claro. Sí. Por ejemplo, antes de que entre Clarita, por ejemplo, el pensamiento abstracto, o sea, y las cuestiones sobre temas más, hay personas que manejan mejor los temas abstractos, ¿no? Y otros que tienen mucha dificultad en ese campo. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer un trabajo de conceptualización o reconceptualización que requiere ya un manejo intelectual más avanzado, más entrenado,
Entonces, ahí hay algunas personas que gracias a su experiencia han logrado eso. Y esa experiencia ha podido seguir desarrollándose a lo largo de los años. Sí, sí. Como te Sí, decía, mira, a medida que una persona tiene mucho más entrenamiento, sí. tiene mejor eh, calidad de conexiones, ajá, ¿ya? claro. No se debe a la cantidad de neuronas, se Ajá. debe al uso que uno le da a las neuronas. Y las neuronas se comunican entre sí a base de un contacto que se llama sinapsis. Entonces esas sinapsis forman redes y esas Ujú. redes se van ampliando, ampliando, ampliando con más conexiones. Entonces, una persona intelectual tiene mayor cantidad de conexiones, Buena, ¿ya? buena. Ya. Entonces, por ejemplo, con el caso que siempre se cita, Albert Einstein. Cuando falleció Albert Einstein, Regresamos. Ahí está. Ahí está, está nuevamente. Adelante, Clara. A ver. Bueno, a ver, bueno, mira, le decía que la posibilidad Sí. real de educación o aprendizaje a lo largo de la vida está latente. ¿Qué sucede? Que lo que dificulta más, a mi modo de ver, una mayor participación en los procesos de aprendizaje, sobre todo para lograr el bienestar y vivir una vejez mucho más plena. Está el estigma de que la vejez ya, y que muy arraigado en la sociedad, de que ya cuando se llega a usted mayor ya no hace falta estudiar, no hace falta nada, que con estar en la casa es suficiente. Sin embargo, Sí. te decía, ese dejar abruptamente todas las actividades laborales, Juan, lo que quería decir era sobre, por ejemplo, eh, ya una, te, una persona que a medida que tiene más edad puede llegar a una capacidad intelectual mucho mayor cuando ha mantenido ¿cómo podemos decir? Tal vez una actividad constante, ¿no? Y eso le genera que pueda lograr, quién sabe, sus obras más importantes, si es que escribe libros o no, en una época mayor, ¿no? sí, bueno, eso tiene mucho que hay ver con la... capacidades Sí, ahí iba a decir sobre el tema. A ver, latentes en la persona ujú, que sencillamente las lo malo que usa. se va a su audio. ¿Sí? ¿Me decía? Sí, Sí, sigue, Clara, sigue. sigue, trata de... Y pues un poco que no entra la señal. Ella está con su micrófono abierto, pero probablemente no lo puede transmitir. Bueno, Entonces, vamos a seguir nosotros. Yo
eso lo que tú me dices tiene algo que ver mucho, ¿no? Sí. Con la formación de las redes. Te Ajá. decía que la experiencia, y como ejemplo se Ay, madre tomaba mía, pues qué mala el, cosa. Sí. a Albert Einstein, ¿no? Cuando Ya. se falleció, lo que querían era La estudiar de conexión. su cerebro, Mira, porque Claro. el cerebro de Einstein todo el mundo pensaba que era pues un cerebrote, ¿no? Mm, Entonces, cuando encontraron, ¿no? Vieron, era tan igual como cualquier otra persona, claro. como forma y tamaño, ¿ya? Pero lo que sí encontraron que tenía muchas redes, ¿no? Ajá. De comunicación entre neuronas. O sea, a mayor intelectualidad, entonces Sí. mayor cantidad de redes. Entonces, una persona que tiene esa cantidad de comunicación de red neuronal, entonces tiene menos riesgo incluso de padecer demencia. Ajá. El ¿Ya? conocimiento, entonces es importante, Juan. Sí, entonces por eso es que la recomendación, ¿no? Es que una persona tenga actividad, ¿no? Hacer Exacto. ejercicios intelectuales, cognitivos, estimulación cognitiva, ¿no? Para que tengas una idea, más redes, más electricidad en el cerebro, Ajá. Ahí está el ¿ya? punto. Entonces, incluso, ¿cómo se manifiesta eso? Que una persona tiene mayor capacidad intelectual, ideas, creatividad, Claro. ¿ya? Incluso tus respuestas son así, ¿no? Más rápidas, ¿ya? Ah. Entonces, por eso de ahí viene, oye, estas pilas, ¿no? Estas pilas, claro, porque tienes una capacidad de Esas personas rapidez, respuesta rápida, también. ¿ya? Claro. Me hace recordar a una señora allá en Jesús María, ya se está Sí. hablando hace ya 12 años, que sus hijos le decían, mamá, ¿pero qué haces? Te veo más pilas. Eso pregúntele a mi profesor Juan. Él es el que me tiene así pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacía su tarea de estimulación O cognitiva, pues. sea, mira, Entonces, vamos a poner un ejemplo. ya, Hay personas que trabajaron durante mucho tiempo en determinado tipo de actividades, ¿no? De repente no son intelectuales, de repente son simplemente han sido técnicos, han sido o simplemente eran empleados de alguna actividad que podía ser tareas de construcción o de algún tipo pero eso también es importante, porque si una persona, yo he conocido, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que te doy, de un muchacho, me acuerdo, que intelectualmente era terrible, no te entendía nada de cuestión de conceptos ni nada, pero tenía una habilidad tremenda para armar las cosas. Por ya, ejemplo, traes, ya esto se hace así. Esto que te armaba algo que tú habías comprado y no sabías cómo armarlo, ¿no? Yo todo intelectual, pero no podía armar eso, pero él desarrolló una habilidad o sea, su inteligencia o su habilidad estaba centrada más que nada en la parte mecánica, o sea, no sé qué decirte, ¿no? De comprensión de ese tipo de cosas, pero no en cambio era extremadamente limitado en cuestiones intelectuales y se le salía humo a veces, algo así. bueno, eso tiene una explicación. Claro, No, antes se entendía como inteligencia la capacidad de resolver problemas, ¿no? claro, Tipo matemático, ¿no? Pero claro. no, pues ya después eso se estudió y tenemos 8 capacidades, 8 diferentes tipos de Diversas inteligencias, inteligencia, ¿no? La diversas inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia natural o ecológica, la inteligencia musical, incluso la inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, que son las emociones, ¿no? Inteligencia emocional. Entonces, claro, cada inteligencia kinestésica, ¿no? Una persona que tiene habilidades con las manos, ¿no? Con el movimiento, con el baile, ¿no? Una claro. persona que es cantante, tiene una memoria. Yo tengo una de mis alumnas. Oye, a veces cuando le pongo unos recuerdos, ¿no? Ah, Canta, oye, canta canciones que ni siquiera las ha cantado en su vida. Ella ya tiene más de qué 80 bien, años y se acuerda de, pues, no, eso lo cantaba mi mamá. claro. ¿Ya? Y te estoy hablando ya
que ella misma se admira, de decir, oye, pero yo nunca le he cantado, pero me he acordado, ¿no? Entonces, tiene una capacidad mnemotécnica para poder, todo, se sabe, pero más de 200 canciones, pero no es una cantante, digamos, profesional, pero sí Claro, le gusta el canto, ha claro. estudiado en canto. Entonces, ella tiene una inteligencia musical, ¿ves? Ujú. Entonces, un agricultor podría ser que no está en la universidad, salvo que sea ingeniero Claro, agrónomo, pero claro. es un agricultor, pero sabe si el clima va a llover, no va a llover, si va a la Claro, sí, tierra sí, como sí. está, ¿no? Tiene Si está conocimiento. bien o está bien, ¿no? Claro, Entonces, tiene una inteligencia natural, ¿no? ujú, claro. Entonces, podríamos, ¿no? Clasificar, por eso es que hay personas que tienen un don, ¿no? Ujú. Que le llaman un don, o es una Son- habilidad que a tiene veces para poder, desarrollamos ¿no? una habilidad mucho más que Desempeñarse otra tal cosa. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo. y tenemos Te doy un limitaciones en ejemplo. otra. Me acuerdo que una vez le entrevistaron a Patricia, ¿no? Estaba en Vargas Llosa, y ella misma le dijo, él no sabe más que, lo único que sabe es escribir, no sabe hacer otra cosa. Y tienes un premio Nobel ahí, ¿no? Inteligencia Claro, lingüística, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Y eso no hay que respetarlo, ¿no? Porque no, porque sea, como dice, ¿no? Es un simple agricultor. No, no, pero esa persona es más inteligente que tú, tienes habilidades, tiene por su supuesto habilidad, que ¿no? sí, claro, claro. Entonces, eso lo tenemos que entender. Yo Yo lo que, también, todos, sí, todos, todos tenemos fortalezas y debilidades, tenemos así ciertas es, limitaciones, sí. no sabemos por qué también, porque yo creo que, ¿tú crees que hay un factor genético también ahí? Bueno, Porque eso es posible, ¿no? es Porque la posible, genética porque contribuye mucho, pero como también se dice, ¿no? Y eso se ha estudiado, ¿no? ¿De sí, quién depende la inteligencia de las personas, Ahora ¿no? es que ¿Es de la te mamá o del oigo, papá? no veía eso bien. a ver, Clara está intentando comunicarse, pero no se le puede oír. Sí, pues que se No oigo interrumpe nada. su comunicación. ¿Ve? Ahí de repente ya está tratando de Se me, comunicarse, me, pero no se exacto, escucha su era lo voz. que te decía que se. A ver, ve, ahí se cortó. Ah, pero yo los oigo a ustedes. Yo los oigo a ustedes. Ahora yo Sí, los pues, oigo. Te oigo a eh, ti. claro, nosotros, No fácil. el problema es que Yo lo dije que esta hora. se A, interrumpe. a ver, Lo que estás diciendo se interrumpe. O sea, no continúa. Ese es exacto. el problema de la red. Sí, Ese es un así problema de mismo tu es. red. Sí, ese es el problema que hay. Entonces uno pierde el hilo de lo que va diciendo la Claro, ese es el asunto. persona. Entonces, el tema Era lo que te decía, que hasta ahora, del te aprendizaje, decía que hasta ahora era también hay cosas fatal que tienen que la ver conexión. con, con los gustos también, ¿no? Con ciertos gustos que tiene la persona. Por ejemplo, cuando uno va creciendo, se va desarrollando a través del tiempo, hay cosas que les encantan, te fascinan, te atraen, ¿no? Y con el tiempo desarrollas pues habilidades que están relacionadas con ese tipo de habilidades o conocimientos. O sea, con el tiempo vas a ir Claro incre- que sí. incrementándolo, ¿no? Vas a ir incrementando este conocimiento porque te sientes muy a gusto con eso, te gusta. Por ejemplo, Bien. una persona que detesta algo difícilmente va a aprender sobre eso, ¿no? No, si eres malo en matemáticas, Claro, odias la matemática, probablemente nunca vas a ser alguien matemático. Entonces, pero entonces siempre va a haber, definitivamente nosotros no somos perfectos, no somos una maquinaria Sí, sí. perfecta y por lo tanto tenemos nuestros sesgos, definitivamente no podemos tratar de abarcar demasiado, pero lo importante es que nosotros contribuyamos al conocimiento, primeramente cuando seguimos aprendiendo, ¿no? Si seguimos aprendiendo con la edad que transcurre, podemos seguir fortaleciendo, ¿no es cierto? Siguiendo fortaleciendo y al mismo tiempo esto nos va a servir tal vez como algo que nos pueda proteger incluso de un deterioro cognitivo, Sí, porque sí. Yo te, claro,
Claro, te voy a citar, por ejemplo, Sí, te voy a, un ejemplo, ¿ya? sí. Discúlpeme que me tome yo como ejemplo, ¿no? Parece No, no hay un ego, problema. ¿no? Pero te voy a decir, mira, ve, Sí. yo estudié técnica en electrónica y me desarrollé toda mi vida laboral en electrónica, ¿ya? Tal es así, bueno, después por cuestiones ya de crecimiento personal, tuve que estudiar administración para poder llegar a ser gerente, ¿no? ¿Ves? Entonces, pero el día que me jubilé, chao, hasta ahora. Arreglo lo que tengo que arreglar en mi casa, solamente del aspecto electrónico, pero me he dedicado a la psicología. Y es una cosa que a mí me agrada, ¿ves? Entonces, si hubiera sido, digamos, del tipo de persona que solamente me hubiera dedicado a la electrónica, hasta ahora seguiría por ahí arreglando plancha, cocina, microondas, lo que sea, ¿no? Pero Claro. lo dejé, lo dejé. ¿Por qué? Porque para mí esto es más importante que lo otro, ya no dentro del aspecto, digamos, laboral. Me enriquece, me agrada. Entonces, eso es lo que uno se llama después el disfruta. ikigai, el Exacto. ikigai, ¿no? Ah, el Tú, Ikigai. tu ikigai, ¿cuál es ¿El qué? tu ese es en japonés, ¿no? No, 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 no entendí. Se Ah, el llama Ikigai. No, el Ikigai, Ya. ikigai, sí, para, ikigai, El sí, ¿no? problema es que cuando uno disfruta, No, ese es un término japonés, ¿ya? Que eso es como dice, ¿qué cosa es lo que te quita el sueño? ¿Cuál es tu deseo en la vida? sí, el ¿Para qué Ikigai. eres bueno? Para, ah, ¿no? ya ves, Lo sí, que tú te gusta hacer, ¿ya? Y ajá. que te da un resultado positivo. Eso se llama ikigai, ¿ya? Lo que disfruta. Para qué sirvo? Entonces, no solamente es cuestión de tener un estudio y desempeñarse en eso, ¿ya? Para que tengan un ejemplo del Ikigai que lo aprendí de eh, este japonés colombiano, que decía, ¿no? Que cuando estuvo en Japón, ¿ya? Pasaba por una avenida y vio una señora japonesita, ¿no? De mucha edad, allá podríamos, estaba en la ancianidad, pero estaba cultivando sus hortalizas, sus verduras, y las ponía en una cajita en la vereda, y la gente venía, recogía su fruto, verdura, y en otra cajita depositaban el dinero, ¿ya? Pero uno de esos días su mamá le dice que vaya a pagar la renta, entonces le da los detalles donde ve la que señora, oye, era la señora que cultivaba. ¿Qué cosa tenía que cultivar y ganarse una monedita si ella era dueña de un condominio? Y ser dueña en un condominio en Japón es Mira, millonaria, millonaria. ¿Quién necesitaba una millonaria? Trabajar en eso. ujú, Eso es lo que ella le agradaba en la vida. ujú. ¿Ya? Ikigai. Ese deseo de servir y que le sirva de algo ayudar a los demás, eso es lo que se llama Ikigai. ¿Qué es Ah, lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te hace? ¿No? ¿Cuál es tu esperanza de vida para poder brindar hacia los demás? Ah, ¿Ya? Entonces, por eso es que, volviendo a lo que tú me dices, ¿no? Que hay personas que se desarrolla mejor en una cosa que otra, es porque sale de acá, del alma, sale del alma, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer en beneficio de los demás? ¿Ya? Por eso es que, ¿no? Hay personas que se desarrollan más en una cosa que en otra, porque es lo que está en todas sus células, claro. en todas sus células está desempeñarse en algo que a él le agrada. ¿Ya? Eso se llama Ikigai. Entonces, interesante. a las personas mayores, yo conozco un amigo, también se jubiló y le dejó la electricidad porque trabajaba en lo que era la compañía Electrolima, en la antigua, ¿no? Dejó todo.
¿ya? Se jubiló. ¿Y a qué se dedicó? A hacer bonsai. Y el Sí, bonsai, pucha, increíble. Toda la cantidad de bonsai que los árboles tenía, ¿ya? enanos. ¿No? Y Sí, es verdad. disfrutaba de ese trabajo, ¿ya? Y también los vendía. Y le compraban, porque muy bonito su trabajo. Fue puro arte, arte. Porque el bonsai es un arte. Y lo aprendió, imagínate, lo aprendió ya después de Un jubilado, arte. ¿ya? Ajá, ya ahí está Entonces, tenemos pues que encontrarle. Esa es una de las cosas que Pero lo mucho depende. aprendió, ¿te das cuenta? Aprendió de jubilado. Y eso es lo que muchas veces los jubilados hay una decepción en la jubilación porque no saben qué cosa hacer. Entonces hay que ayudarle a encontrar su habilidad. ¿Qué cosa es su inteligencia que tiene? ¿Para qué? Si hay un montón de, ¿no? actividades que hay, ¿no? Yo eh, uso una metodología, ¿no? Para poder encontrar habilidades en las personas mayores, en que se puedan desempeñar en la jubilación, ¿no? No solamente en la jubilación, porque tú puedes enseñarle a un niño que se le da, a un joven que quiere estudiar, ¿no? Entonces no sabe qué cosa estudiar, entonces hay que encontrar cuáles son sus habilidades que tiene para poder desempeñarse en una labor que vaya con lo que es su perfil psicológico, ¿no? Y entonces eso le va a determinar, pues, una buena educación y una buena formación, no como muchas veces estudian y después se dan cuenta que eso no les gusta, ¿no? Y comienzan a trabajar en otra cosa, ¿no? claro, ahí también Sí. el tema de la docencia es también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en la docencia, en muchos casos, hay profesores que por mucho tiempo se mantienen, ¿no? Dentro de de una institución educativa. Y eso, y el estar más tiempo, es decir, más allá de la edad de la jubilación, porque hay varios profesionales que siguen enseñando más allá de los 65 años. Y hasta qué punto también eso los mantiene. O sea, es como de repente estar en ese ámbito académico, la persona justamente se dinamiza. ¿Qué piensas tú de eso? Porque de Bueno, hecho hay es personas que... eso, como repito, eso va con lo, no solamente con que le guste, ¿no? Sí, Porque puede ser que a uno le guste algo, pero Con la persona. lo hace con qué, con esa zona de confort que se llama. Lo claro, hago porque para mí ya es más fácil hacerlo, ya estoy acostumbrado, ya no tengo que pensar en algo nuevo. Entonces, como dice, ¿no? Hay personas que tienen que trabajar y hay personas que quieren trabajar. El que ajá, tiene que trabajar el lo que trabaja por tiene, una tiene, necesidad tiene. de ganarse algo para cubrir un presupuesto. El que quiere trabajar es porque le gusta hacer lo que hace. Entonces, como dice, yo no trabajo, me divierto porque Claro, gozo con lo que hago. Y eso es lo que claro, hay que encontrar, ¿ya? Y hay personas que Mm. gozan con la educación. Yo conozco, he tenido varios profesores, ¿no? Y después se convierte pues en lo máximo, pues, en una eminencia, pues, ¿no? Y da gusto escucharlo, pues, porque claro. te deleita, pues, te deleita con su, Sí, ¿no? Intervención, ¿no? Te hay deja profesores que son bien hipnotizado. motivadores también al Sí, mismo tiempo. sí, Justamente por eso resultan muy motivadores. sí, Y, y en este tema estaba pensando, entonces es decir, si bien es cierto, como tú has nombrado en algún momento, la persona puede tener cierta pérdida durante el envejecimiento, pero ya estamos viendo también, y contigo, y tú eres un ejemplo, Juan, Claro. tú eres un ejemplo porque tú has empezado una carrera Las profesional, ganancias, ya eras adulto mayor, y las entonces, así ganancias. así es. claro, o Yo, sea, y yo eres un empecé ejemplo, ¿no? a los 60 años a ir a la universidad a estudiar A la edad, psicología. Acá, exacto. Ah, acá los tres, mira, acá nos hemos juntado tres personas mayores. Yo soy tal vez el menor, pero igual, voy a cumplir 63 años y sé que ¿Y qué edad en tienes ahora? voy a cumplir 63 en mayo. yo voy a cumplir la próxima semana 7, 9. 7, 9. Ah, yo tengo 74.
Ahí está. Ah, yo soy mayor que tú. Sí, yo soy el menor de los tres. Pero el asunto es que a medida que el tiempo transcurre, Ay, yo tengo 74 me he dado cuenta, por y ejemplo, yo tengo que 74. me agrada bastante el trabajo conceptual, o sea, me gusta mucho los temas teóricos, ¿no? Entonces me encantan los análisis, esas cosas. Y estoy ahí, pues, y estoy pensando incluso hasta la idea de escribir un libro también me gustaría, ¿no? De hecho, eh, algunos artículos que he estado escribiendo y en los programas, cuando se dinamiza uno, la actividad constante. La actividad constante te dinamiza tu mente, o sea, te enfrentas, o sea, encuentras una facilidad muy grande para responder, por ejemplo, ante ciertas dificultades también. Tienes una capacidad de poder reaccionar adecuadamente ante un problema. Eso le llaman como capacidad de improvisación. Pero por otro lado, la palabra improvisación casi siempre tiene una connotancia negativa, ¿no? Cuando se refieren a que tú no te preparas y lo haces las cosas así como, ¿no? Sin nada. Pero sí es necesario tener capacidad de improvisación en el sentido de que, vamos a poner, ocurre una dificultad, un problema, y tú no reaccionas adecuadamente a ello y el asunto no se resuelve bien, ¿no? En cambio, si tú tienes ¿cómo podemos? Esa flexibilidad, esa habilidad, resuelves el asunto, ¿no? Y a mí me pasó eso. Un día no vino el ponente, me acuerdo, y la gente estaba una filita ya acostado, porque estábamos tratando el tema de la edad biológica. Y faltaban 10 minutos, pero yo conocía el tema. Así que, ni modo, pues dije, no, no podemos cancelar, vamos a quedar mal. Así que comenzamos a conversar sobre el tema y se salvó la situación. Entonces, eh, esa capacidad, por ejemplo, para resolver situaciones que se presentan así de pronto, también es una cuestión importante en la cuestión del aprendizaje, ¿no, Juan? Bueno, como tú dices, conoces el tema, ¿no? Claro, Y si conocer tú el puedes tema, pues te hacerlo, da, pues, ¿no? El pie, pues, claro, para poder tú desenvolverte, ¿no? claro. Con eficiencia, pues, ¿no? Es que hoy en día, es que lo que pasa con el tema de las edades es un lío ahora, porque primeramente, cuando estamos hablando de la edad del calendario, es una cosa, Mm. y otra cosa es la edad biológica, la edad del cuerpo, es la verdad. Este, Entonces, Bueno, y eso de ahí, Luis, lo que nace, ¿no? sí, El miedo a la vejez. sí también, sí, ¿El claro. por qué el miedo a la vejez? Porque si una persona no se siente con la capacidad de poder Ujú, tener esas habilidades, ujú. entonces le tiene un rechazo, ¿no? Porque dice, Ajá. no, yo ya estoy viejo, ya estoy viejo. Ah, Pero claro. una persona que se ha desempeñado siempre y sigue, podrá tener pues 80 años, pero Claro, sigue desempeñándose como otra persona de 60. claro, ¿Ya? claro, Desenvolviéndose, no solamente lo que él sabe, ¿no? claro. Porque Si no, yo me acuerdo de Sócrates decía, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces uno va en busca del conocimiento y a medida que vas conociendo, ves que te falta, ajá, ¿no? Conoces eso y ves que te falta. Entonces ese es el triángulo, ¿no? Y el ajá, conocimiento del vértice y vas ampliando, ¿no? Entonces, ajá. por eso decía, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, una persona, ¿no? No tiene edad. Tendremos una cuestión limitante en cuanto al aprendizaje, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de seguir aprendiendo hasta que Claro, uno se vaya y diga entendiendo. chao, chao vida, Pues, sí, ¿no? definitivamente, Sí, Otra vez empezó nada más. sí, ¿qué dice? Algo dice, Clara. ya. Sí, Bueno, entonces, volviendo a esto, ¿no? La voluntad. Uno, el interés por aprender algo, ¿no? claro, Tu razón de vivir, tu razón de ser, que lo que decía es el ikigai, lo que tú quieres, lo que amas, lo que te da, ¿no? Cierto interés por la vida,
¿ya? Eso te va a hacer vivir más. Entonces, mira hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? No dejemos que la inteligencia artificial vaya creciendo a pasos agigantados. Y vamos a depender de la inteligencia artificial. Pero lo que no puede, como dice, es la creatividad. Y eso es lo que nos hace falta. Estudiemos, ¿no? Aprendamos para que poder tener esa flexibilidad y seguir creando, ¿no? Tener esos deseos de que mañana qué cosa hago, ¿no? Eso nos va a permitir, ¿no?, que al final tengamos una vejez saludable. Y eso es importante. Y eso es parte también de cómo las personas mayores en general se puede decir que crecen en algunas habilidades, ¿no? Que todavía lo que pasa es que, como tú dices, si tú te mantienes activo en lo que ya conoces, en lo que tú sabes, puedes seguir fortaleciéndote más en ese aspecto. O sea, la cuestión es, el problema es que tú te detienes y ya dejas de lado las cosas, y ahí viene el problema más marcado, ¿no? Así es. No decae. ¿Es así o no? Claro. Mira, para que tengas otro, a mí me gusta mucho citar los ejemplos. Claro. Un mago, un mago. Un mago no nace mago y al día siguiente comienza a hacer, ¿no? Sí. A desaparecer este lápiz, ¿no? A hacer algún tipo de espectáculo. No, les ha costado trabajo, la constancia, y eso le da habilidad. Entonces Sí. son tan rápidos en las manos que te hacen esto y ya como que te lo desaparece. Eso cuesta, y en la vida todo cuesta. Para aprender, o sea, para tener habilidades hay que ser constante, ¿no? Y no dejarlo en ningún momento, porque si no, dejas de tener esa habilidad, ¿no? Por eso es que la habilidad de caminar, camina pues todos los días, porque si tú te sientas y vives Ya sedentariamente, no, pierdes esa habilidad. va a perder, claro. Entonces comienzas a caminar más lento, pues, ¿no? Porque estás perdiendo esa habilidad. ¿Por qué? Por falta de uso. Eso nos da a entender que el aprendizaje en la persona mayor puede ser sobresaliente, que puede alcanzar un gran nivel, Se puede alcanzar. Lo así que como sí, también, o ¿no? también se puede dar lo contrario, obviamente. Lamentablemente no hemos Sí, podido escuchar a Clara, ¿no?, que es sí, una especialista, una sí, doctora pues, en pena. aprendizaje del adulto Sí, mayor, ¿no? sí, Conciencia pedagógica. Imagínate que lo que sus aportes, ¿no?, que hubiéramos sí, podido escucharla, que nos hubiera permitido conocer un poco más sobre el aprendizaje en el adulto mayor. claro. No tenemos limitaciones, Ajá, ¿no?, es, grandes que nos permitan imposibilitarnos de aprender. Interés, ¿no?, voluntad, atención, concentración y tener todo nuestro espectro cognitivo que nos permita aprender, ¿no? Bueno, estamos ahora ya en sí, los postrimerías claro, hermano, sí. Entonces, de todas maneras, pues, felicitarte también por tu participación, Juan. Y yo sé que en cualquier momento ya Clara también con el tiempo tal vez ya podamos contar con ella definitivamente y pueda desarrollarse más en lo que se refiere sí, a sí, sí. posiciones. Este es un tema muy interesante. Yo, como me hubiera gustado, ¿no?, que Clara tenga una mejor comunicación, pero de repente lo podríamos Sí, hacer en otro momento, por ejemplo, en el día, ¿no? Claro. Como dice, hay una mejor comunicación. Así que queda pendiente, Vamos Clarita, tu a- participación, ¿ya? Claro, de todas maneras, en cualquier momento tenemos que hacerlo. A ver, bien, entonces, hemos terminado esto, entonces mañana, bueno, el sábado, a ver, el sábado 5, ajá, tenemos algo muy interesante realmente el sábado también, el sábado al mediodía, vamos a dar a conocer el detalle de lo que va a ser el sábado. Los temas son conceptos, falaces
e imprecisión en la información gerontológica. Este es un problema cotidiano, voy a decir. Hay mucha información, pero lamentablemente no toda la información que nos llega es de calidad y muchas veces mucha ambigüedad. Entonces, y el otro tema es cómo formar cultura gerontológica en la sociedad. Ese también es otro tema muy importante que tenemos que ver cómo impulsamos esa cultura gerontológica en la sociedad. Eso porque necesitamos que la gente comprenda la importancia que tiene todo el desarrollo de la vida, incluyendo el envejecimiento, y del cual todos vamos a formar parte de todas maneras. Entonces es muy importante también sobre esto. Ahora también vamos a pasar al siguiente. 7 de abril. Vamos a ver otro. Allá. Sí, pues acá tenemos un evento muy importante que se va a realizar el 16 de abril. Se trata de la doctora Isolina Dabove, muy conocida ella en Latinoamérica porque impulsó la Convención Interamericana, ¿no?, de los Derechos de las Personas Mayores, y tratará el tema, justamente realizará una conferencia que sí dice la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores en la ONU. Ojo, que el tema ya ha sido elevado a la Organización, ¿no?, de Naciones Unidas. Esto es muy importante, es un gran paso que se ha dado y del cual con ella vamos a poder estar conversando el miércoles 16 de abril. Ahorita buscamos otro de los temas que tenemos para... Bueno, sí, está bien esto. Y también tenemos el evento que va a ser el primer encuentro de los miembros consultivos, que en este caso participarán el licenciado Bernardo Ferreira de Portugal, la licenciada Mariela Ackerman de Perú y la doctora Maribel León de Costa Rica. El mes pasado ya hemos tenido la presentación de todos los coordinadores, ¿no?, donde también estuvimos con Juan, pero también muy ameno también el repertorio de todos los temas que se trataron, y sigamos adelante pues con la Central Gerontológica Internacional, y hasta cualquier momento estamos entonces con Muy ustedes. bien. Sí. Gracias, Clara.